Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. En el día de ayer, un tribunal le impuso 3 meses de medida de coerción a los imputados de cometer la violación y posterior asesinato contra la jovencita Paula Santana en la empresa Intelligent Holding Corporation de la Avenida Las Américas en San Isidro recientemente. 3 meses de medida de coerción que deberán ser cumplidos en una prisión de San Pedro de Macorís. Estos individuos, compañeros de trabajo de Paula, que están siendo acusados por la Policía Nacional y el Ministerio Público, luego de que ella denunciara ante ejecutivos de esa empresa, pero que no hicieron nada, que guardaron silencio, de que estaba siendo acosada sexualmente y laboralmente en esa empresa donde laboraba, una empresa de zona franca de fabricación de materiales médicos, y como no le hicieron ningún caso en el Departamento de Recursos Humanos de esa empresa, Intelligent Holding Corporation, terminaron violándola y asesinándola. Un hecho que apenas inicia su investigación, pero que hay 2 imputados y que se le acaba de tomar medida de coerción. Y que ha habido un repudio generalizado que espera que se haga justicia, pero sobre todo que el Ministerio Público haga una investigación seria, creíble. Se entiende, se cree que hay más personas implicadas. Y por eso decía en programas anteriores que se deben investigar a los ejecutivos, sobre todo a los ejecutivos de recursos humanos, para que expliquen por qué guardaron silencio y lo tomaron como un juego. Cuando se están maltratando a trabajadores o a trabajadoras, lo toman como un juego, porque no afecta a los intereses económicos de la empresa. Cuando afecta a los intereses económicos de la empresa, todos actúan con mucha ligereza, porque solo le interesa explotar a los trabajadores y trabajadoras, que es un sistema de explotación de la zona franca en sentido general, pero que esa empresa debe dar respuesta, tiene mucha respuesta que darle a la población, pero sobre todo a los familiares, y muy especialmente a una madre devastada que le han arrebatado la vida, la joven vida de apenas 23 años de su querida hija, de una niña emprendedora, estudiosa, trabajadora, que trabajaba en la noche para estudiar en el día. Pero vamos a esperar ahora, ya que se le conoció medida de coerción, que culmine la investigación del Ministerio Público y que se sepa si hay otros implicados. Pero les repito lo que dije anteriormente, no deben haber cabos sueltos, no deben haber vacas sagradas. Ahí debe caer quien tenga que caer en esa empresa de zona franca donde asesinaron a Paula Santana. Señores, migración, por otro orden, la Dirección Nacional de Migración continúa violando los derechos fundamentales de la gente, continúa cometiendo abuso de autoridad, continúa cometiendo atropellos en contra de ciudadanos y ciudadanas. Un ciudadano, Vertico Sosa, de una comunidad de Moca, si no me equivoco, de Burén de Moca, denunció el pasado miércoles que cuando llegó a su casa, agentes de migración, se habían llevado su esposa. La habían llevado con fines de deportación. Pero lo peor de eso no es que llevaran a su esposa, que esa esposa estaba recién parida. Recientemente había dado a luz y dejaron en la casa a la niña abandonada sola. Esa señora se encontraba sola con su niña y migración irrumpió en su vivienda, se la llevaron y dejaron a la niña sola, abandonada en esa casa. Ese es un crimen. Ese es una flagrante violación a los derechos humanos de esa señora y de ese niño. Entonces Vertico Sosa hizo esa denuncia, estaban haciendo gestiones, y luego vienen algunos personeros del gobierno, sobre todo el director de migración, a decir que son personas que quieren hacerle daño al país, cuando se denuncian violaciones a los derechos humanos. Esas son violaciones a los derechos fundamentales de la persona. Sin duda,
Y máxima uno que no es la primera vez que aquí se dejan niños abandonados, que se llevan los padres haitianos, por ejemplo, por ser indocumentados, y niños muy pequeñitos son dejados por ahí solos, abandonados, sin importar el riesgo que corren. Y aquí Migración y la Policía Nacional tiene el tema haitiano como un gran negocio. Por eso, cada cierto tiempo, se colocan alrededor de las grandes construcciones, donde utilizan a muchos haitianos como albañiles, sobre todo los días de cobro. Y apresan a esos haitianos. Si no tienen dinero, se lo llevan. Si tienen dinero, lo sueltan, porque el objetivo es tener la migración indocumentada haitiana como un gran negocio y quitarle su dinero. Un crimen que aquí los falsantes patriotas, los que ejercen un falso patriotismo, no se refieren nunca a eso. No se refieren a esa mafia que se dedica a traer indocumentados para enriquecerse, y a una Policía Nacional, a una Dirección de Migración que solo funciona bien para robarle la pertenencia a los indocumentados haitianos, para atropellar, para violar los derechos fundamentales de esa gente que viene aquí con el único objetivo, la inmensa mayoría, de trabajar para el sustento de su familia. Ese es un hecho que debe ser investigado. El hecho de la denuncia que hizo el señor Bertico Sosa, de que cuando llegó a su casa, Migración se había llevado a su mujer y habían dejado una niña recién nacida de menos de un mes de nacida, abandonada sola en la casa. Eso es un crimen, eso es imperdonable. Eso es una gran violación a los derechos humanos de la persona. Para los que viven hablando disparate de que se le quiere hacer daño a la República, y que son traidores, dicen esos verdaderos traidores que andan promulgando por ahí, que andan promoviendo un falso patriotismo, solo sembrando odio en la población. Y eso no se puede quedar así. Eso no se puede guardar silencio con hechos como eso. Hay que denunciarlo día a día. Señores, por otro orden, el diplomático Manuel Rocha. Recientemente, Manuel Rocha, un diplomático de los Estados Unidos por muchos años en la República Dominicana, que engañó el sistema norteamericano, que engañó al gobierno norteamericano por más de 40 años. Manuel Rocha, el Estado norteamericano descubrió que era un espía cubano, que por más de 40 años se desempeñó como espía cubano en los Estados Unidos. Es decir, trabajó por más de 20 años como diplomático de los Estados Unidos en diferentes países, incluyendo la República Dominicana. Fue diplomático en Argentina, fue diplomático en Bolivia y fue diplomático por muchos años en la República Dominicana. Pero además trabajó al servicio de la transnacional Barrigold, que explota el oro en Pueblo Viejo, Cotuí. Porque en el momento de una crisis, en el momento en que Danilo Medina, presidente de la República en ese entonces, anunció al país con un discurso muy centralizado en ese orden, el engaño, el contrato que se había hecho en el gobierno de Leonel Fernández, el gobierno de su partido, donde le daban un 97% de la ganancia a la empresa Barrigold y solo un 3%, algo que parecería increíble, pero ocurrió en el gobierno de Leonel Fernández, un 3% para el Estado Dominicano. Y Danilo Medina, por lo menos eso hizo bien. Se empeñó en que ese contrato fuera sustituido, que fuera corregido, dando una mayor ganancia al Estado Dominicano. Y Manuel Rocha fue enviado aquí como negociador, o sea, a tener experiencia como diplomático, en su calidad de diplomático, lo escogieron como negociador entre el Estado Dominicano y la empresa Barrigold. Un diplomático norteamericano estamos hablando. Estamos hablando que fue quizá uno de los casos más geniales, un gran genio. Manuel Rocha ya tiene 73 años de edad, empezó muy jovencito en los trabajos, al servicio del gobierno norteamericano. Yo creo que es la jugada más grande que ha tenido la heroica República de Cuba para infiltrarle al mismo corazón del monstruo interventor norteamericano, de ese imperio que siempre vive cometiendo crímenes en contra de los pueblos más débiles,
e imponiendo, como lo hizo en el pasado, muchas dictaduras para abortar la democracia y la libertad de los pueblos. Y la heroica República Cubana, la Revolución Cubana fue capaz de infiltrar en el mismo corazón del monstruo interventor norteamericano a Manuel Rocha como espía de Cuba. Cuba no se ha referido a este hecho. Eso pasó ya hace unos meses, que fue descubierto Manuel Rocha como espía cubano en el corazón del imperio, pero en el día de ayer, jueves, Manuel Rocha se declaró culpable ante la justicia norteamericana. Se declaró culpable y se habla de la posibilidad de unos 60 años de prisión, sobre todo porque la pena sería menor, porque él se declaró culpable y parece que está colaborando con la justicia norteamericana. Para un hombre de 73 años, 60 años de prisión sería cadena perpetua, porque moriría en la cárcel de cumplir 60 años y ya con 73. Sumaría unos 130 años, o sea, contando su edad y la prisión a que podía ser condenado. Lo cierto es que ni siquiera el caso de los cinco héroes cubanos, como se le llamó en la Revolución Cubana, que estuvieron hace un tiempo presos en Estados Unidos, sirviendo de espía a la Revolución Cubana, y que fueron descubiertos y apresados en el imperio. Pero esto es algo mucho más genial, porque durar más de 40 años engañando al imperio norteamericano, sirviéndole a ese imperio, o sea, jugando la pose que estaba sirviéndole. Y Manuel Rocha, en todos los países que era diplomático, se hacía pasar como un gran ultraderechista. Incluso en países como Bolivia, Argentina, se hizo pasar como que era un militante de Donald Trump. Como Donald Trump ha sido uno de, quizás el más derechista, el más ultraderechista de corte dictatorial que hasta hoy ha tenido como presidente de Estados Unidos, él se hacía pasar como un ultraderechista, hablaba a favor, en contra de la revolución, públicamente, mientras tanto que en sectores a discreción hablaba a favor de la revolución. Pero a Manuel Rocha le tendieron una trampa, le estaban dando seguimiento, parece que el imperio tenía sospecha, y le tendieron una trampa. Y le hicieron una llamada, un hombre le hizo una llamada, y lo citó en un lugar. Manuel Rocha empezó a hablar a favor del líder cubano Fidel Castro, a favor de la revolución, según se ha informado, y cayó en la trampa. Y fue descubierto como un agente, un espía al servicio de la revolución cubana en los Estados Unidos. Un caso genial, que por más de 40 años este hombre se haya manejado como un connotado diplomático, como un hombre de confianza del gobierno norteamericano, y que sin embargo fuera un espía al servicio de la revolución cubana. Ahí se demuestra el genio que es el gobierno cubano, la gran sabiduría de la revolución cubana para infiltrar el monstruo norteamericano, el imperio, en su propio corazón. De manera que ha sido genial la actuación de Manuel Rocha al servicio de la revolución cubana. Sin duda, ha sido algo genial